Mis líderes, feliz noche. Vamos el día de hoy con la quinta sesión del libro El ego es el enemigo. Nos queda solamente una sesión, ¿ok? Esta sesión estaba pautada para el día de ayer. Por problemas técnicos no pudimos hacer la sesión del día de ayer. El día de hoy se ha presentado intermitencia en internet y en la electricidad aquí en Caracas. Así que bueno, vamos a hacer la sesión el día de hoy y quedará grabada para que los líderes a su ritmo puedan ver la sesión. Hoy ahorita me estaba acompañando mi querida Ilide Caires, otra de las directoras de Líder Activo, la que se encarga de nuestra hermosa, ¿cómo se llama? De nuestra hermosa imagen corporativa. Bueno, vamos a comenzar con esta quinta sesión que correspondía para el día de ayer, miércoles 9 de octubre. Y vamos a tener, lo primero es hablar un poco sobre el contenido, cuáles fueron los capítulos que trabajamos o que leímos para esta sesión. Para lo que suele venir después, el ego es el enemigo, tiempo vivo versus tiempo muerto, que el esfuerzo sea suficiente, momentos de El Club de la Pelea, la película, el libro, poner límites y lleve su propio puntaje. Vamos a comenzar con, esta, con este resumen, mis líderes. Para lo que suele venir después, el ego es el enemigo. El fracaso y la adversidad son relativos y únicos para cada uno de nosotros. Casi sin excepción, mis líderes, la vida agarra nuestros planes y los vuelve trizas. Por ese motivo, es mejor estar preparados y acostumbrados a salir de nuestra zona de confort para mejor salir controladamente de un golpe y sin esperar que los resultados sean exactamente como nosotros lo planeamos. Hay un comediante, el profesor Briseño, que dice casi siempre al final de sus rutinas, tú haces los planes y Dios se ríe, ¿ok? Haciendo referencia a que hacer planes es necesario y desde el enfoque de liderazgo, el líder siempre está haciendo planes a futuro, pero entiende que esos planes tienen que tener el suficiente margen de flexibilidad para poder trabajar con la energía del momento. El líder trabaja con lo que tiene, no necesariamente con lo que quiere. Y aquí es importante, mis líderes, el tema de la preparación que hemos venido trabajando en la maestría en habilidades de liderazgo. Y es que la mejor manera de hacerle frente a los cambios que a veces nos agarran desprevenidos es prepararnos para todo. Y para poder prepararnos para todo, esa preparación tiene que ser estratégica. Eso lo hemos hablado muchísimo en la maestría. El fracaso es un golpe al ego que resulta devastador. Cuando más grande ha sido el éxito y el ego, más doloroso puede resultar el fracaso. El fracaso llegará más tarde o más temprano y solo hay dos opciones que hacer cuando esto llegue: rendirnos o salir adelante. Con el fin de volver al éxito, dice el autor, uno tiene que aprender qué fue lo que nos llevó a ese momento, bien sea de éxito o de fracaso, y también a aceptar qué fue lo que salió mal y por qué, cuáles fueron las causas de la razón por la que haya salido distinto a lo esperado. Y es necesario aceptar el fracaso para poder atravesarlo. Y cuando el autor habla de atravesar el fracaso, me acuerdo de Jung cuando habla de la sombra, que Jung dice que un ser humano solamente llega a ser un ser humano completo, ¿ok? O llega a ser un ser humano integrado cuando atraviesa la sombra, ¿ok? Y creo que aquí el libro ha hecho bastantes referencias desde otro contexto, pero el mismo concepto base de Jung sobre la sombra, ¿ok? Con el fin de volver al éxito, uno tiene que entender qué lo llevó a ese momento, ya eso lo comenté. Y en esta parte del libro, el autor nos cuenta la historia de Katharine Graham, ¿ok?
Y el gran inversor que es muy famoso y lo tratan mucho en las redes sociales, las personas que hablan sobre inversiones, la historia de Warren Buffett y cómo Warren Buffett le dio un impulso importante a Katharine Graham, que lo llegaron a ver como las dos personas que fueron los principales salvadores del Washington Post, ¿ok? Una historia muy ejemplar de cómo esta señora Katharine Graham siguió adelante después del suicidio de su marido. Dejó la historia enlazada por sí en su interés de hacer las cosas como deberían ser, hacer las cosas bien, tomar decisiones difíciles, no decisiones populares, y arriesgarse por tener fe en su visión y por tener fe en su capacidad de salir adelante. En una situación bastante complicada, Catherine no metió la cabeza en un hoyo y se escondió o pidió que otras personas solucionaran su problema. Confió en su talento, confió en su visión y se arriesgó como la gran mayoría de los grandes inversionistas no harían, ¿ok? Y por supuesto, este gran riesgo trajo una increíble recompensa, ¿ok? Gracias a este atrevimiento, tenemos históricamente el famoso caso del Watergate, ¿ok? Que no solamente hizo que el periódico se ganara un premio Pulitzer, sino que se ganó el reconocimiento en la comunidad de periodistas de su época. ¿Tiempo vivo o tiempo muerto? Este capítulo me fascinó, lo leí 2 veces, escuché esa parte del audiolibro un par de veces porque ahora me encantó, porque yo tengo una percepción bastante interesante en algunas de mis metodologías, donde hago un tratamiento sobre el tiempo bastante interesante, próximamente lo leerán en mi próximo libro, y hacer esa distinción, porque el tiempo es algo intangible, el tiempo es algo, una concepción filosófica bastante interesante. Los estoicos tienen una frase importante que la repetimos muchísimo en el Club de Liderazgo, que es memento mori, de todas maneras te vas a morir, y es una invitación a no perder el tiempo. Este concepto de tiempo vivo o tiempo muerto fue acuñado por primera vez por el señor, el famosísimo escritor Robert Greene, que entre los libros que ha escrito está el famosísimo libro Las 48 leyes del poder, y también está el libro llamado Las leyes de la naturaleza humana. Libros altamente recomendados, aunque es una lectura bastante, para muchos, bastante complicada. Según el autor, Robert Greene, hay 2 tipos de tiempo en la vida de cualquier persona. Está el tiempo muerto, el cual la gente adopta una actitud totalmente pasiva y se sienta a esperar y generalmente no hace nada, o por lo menos no hace nada que sea, digamos, importante. ¿Ok? En nuestra vida, mis líderes, tenemos ese poder de decisión de qué es lo que queremos hacer o seguir desperdiciando el tiempo y esperar a que algo llegue o tomar la iniciativa e intentar trabajar para llegar a nosotros mismos, ¿ok? Porque no se trata siempre de buscar algo afuera, sino más bien de buscarnos y reconciliarnos con nosotros mismos. De igual manera, el fracaso que usted haya llegado o la adversidad por la que usted ha atravesado, ¿qué voy a hacer con esa experiencia? También es una decisión mía. El tiempo vivo, según Robert Greene, es cuando la gente está aprendiendo o actuando y utilizando cada segundo de la mejor manera posible. Obviamente, es bien difícil pensar, sería ya una utopía, pensar en que nuestro tiempo siempre va a ser un tiempo vivo, porque necesitamos parte de ese tiempo muerto para hacer catarsis, para liberarnos, para bajar las presiones, porque vivir en tiempo vivo es en los momentos en los que más estamos siendo responsables por nuestras vidas. ¿Ok? Que es parte fundamental de nuestro desarrollo como líderes. Él y yo hemos pasado un par de días hablando sobre la madurez, sobre qué significa realmente ser una persona madura, y hemos llegado a una conclusión bastante cercana a que el concepto de madurez tiene que ver con el concepto de hacernos responsables por lo que nos corresponde sernos responsables. Ya sabemos que responsabilidad, lo hemos hablado aquí en el club, es la habilidad para responder. ¿Ok? Y esa habilidad para responder proviene del desarrollo no solamente cognitivo, sino del desarrollo de nuestros aspectos de madurez que nos permiten tomar mejores decisiones. Y mientras mejores decisiones tomemos, pues más grande va a ser nuestro desarrollo. Algo importante y que me llamó muchísimo la atención fue el ejemplo que puso el autor en la obra, Ryan Holiday, sobre la vida de Malcolm X.
¿ok? Y nos cita un libro, ¿ok? Que hemos hablado muchísimo aquí en el Club de Liderazgo, que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Sobre la vida de Malcolm X, en algún punto, salvando las distancias, se me parece, sobre todo en la parte de cómo metabolizó la experiencia que tuvo Malcolm X al ir preso, porque era una persona, digamos, antisocial, y cómo en lugar de hacer lo que hacen la mayoría de las personas que entran a la cárcel, bien sea inocentes o culpables, ¿ok? De algún delito, que llegan a desarrollar un resentimiento contra la sociedad que según ellos los encerraron o le quitaron su libertad, y hay un pequeño grupo de personas que pasando por esa tragedia, por ese trago tan amargo como es perder la libertad, deciden hacer algo positivo con eso que les está pasando. Y en una de las biografías de Malcolm X, él al igual que Mandela, que Nelson Mandela, que Madiba, dicen que aun y cuando estaban presos, ¿ok? Fueron algunos de los momentos más libres que tuvieron en su vida. Lo mismo habla Víctor Frankl, que él decía que en algún punto, en uno de los campos de concentración en los cuales él estaba, siendo torturado, por cierto, se dio cuenta que en algún punto él, estando preso y siendo torturado, era muchísimo más libre que los captores nazis que lo tenían bajo custodia, porque él decía que la libertad nace en los procesos de pensamiento y cuando un hombre se atreve a pensar por sí mismo, ya ahí está cultivando la semilla de la libertad. Mientras que los soldados nazis que lo tenían a él apresado, físicamente hablando, no se sentían libres de su pensamiento, no podían pensar mal del Führer, no podían pensar que lo que estaban haciendo en esa guerra era atroz, no podían pensar en nada que no les fuese permitido. Entonces, no hay peor esclavitud, decía Franco, que la esclavitud del pensamiento. Los filósofos, los grandes maestros de la filosofía como Sócrates, Aristóteles y Platón, Tales de Mileto, el mismo, por supuesto, el mismo, ay, se me fue el nombre ahorita, Diógenes el perro, eran personas que abogaban por esa libertad de pensar, discernir y poder argumentar de manera libre. Discutía yo con él anoche antes de dormir, antes de irnos a dormir, que la idea fundamental de ejercer la libertad es poder argumentar sin la necesidad de querer tener la razón. Le comentaba yo a Eli que en nuestra sociedad pareciera que es algo así como adictivo el querer tener la razón, ¿ok? Y la razón lo único que alimenta es nuestro ego, porque no he visto a nadie que haga nada verdaderamente útil con la razón cuando se le da, ¿ok? Entonces, ese, ese, ese tiempo vivo tiene que ver precisamente con ese proceso de hacernos libres a través del pensamiento y en ese proceso de discernimiento poder entender y decidir qué es lo que voy a hacer con mi tiempo que apunte a la consecución de ese propósito de vida o a la construcción. Que el esfuerzo sea suficiente. En la vida habrá momentos en los que hagamos todo, en lo que aun y cuando hagamos todo bien, tal vez muy bien, no salen las cosas como nosotros queremos. Sin embargo, los resultados pueden ser igualmente negativos y depende de nuestra actitud que estos resultados puedan ser aplastantes. ¿Okay? Cuando trabajamos en un proyecto, llega un momento en el que ese proyecto sale al mundo y ya no nos pertenece. Y lo que estamos en este camino del liderazgo, tenemos que tener esto mucho más claro que cualquier persona. ¿Por qué? Porque si yo estoy construyendo un legado, si yo tengo una visión trascendente por la cual necesito desarrollar otros líderes para que me ayuden a materializar esa visión, cuando esa visión empiece a cobrar vida ya no le pertenece al líder. Y de hecho puede llegar al punto en el que mi liderazgo llegue a un tope y yo no pueda seguir escalando esa visión. Y mi madurez me tiene que permitir el poder buscar los líderes con un tope mucho más alto al mío que puedan hacerse cargo de ese bebé, de esa visión y poder llevarla a la trascendencia. Nosotros podemos incubar, sembrar la semilla de la visión y acompañarla hasta donde nuestro tope de liderazgo no los permita. Y eso mis líderes de verdad que necesita de un nivel de madurez bastante grande, porque cuando la gente está trabajando, ¿ok? Este,
por un sueño, siente que ese sueño le pertenece y es como las personas que a veces tienen un hijo y creen que el hijo les pertenece. Los hijos no les pertenecen a los padres. Los padres ayudan como un canal, como un vínculo o algo que los ayude a venir a este mundo, a hacer un proceso de acompañamiento hasta que ese ser humano puede ser funcional y competente y valerse por sí mismo. Y luego tiene que soltarlo, mis líderes, para que esa persona termine de construir su vida y termine de crear su propio legado. Los hijos no son condiciones. Los hijos son un regalo de nosotros al mundo y nuestro acompañamiento tiene que ser lo suficientemente bueno para que esa persona pueda desarrollar sus potencialidades, no las mías, las de ellos, ¿ok? Y puedan ellos también buscar su camino de la trascendencia. Cuando nosotros estamos esforzándonos en alcanzar grandes cosas, vamos a ser juzgados, ¿ok? Van a tratar de manipularnos, ¿ok? Van a tratar de sabotearnos en nuestro camino y esta última parte no está bajo nuestro control. Es decir, la parte más importante quizás de materializar un sueño enorme o una visión de gran trascendencia casi siempre sale de las manos del líder que la creó. Y para eso hay que prepararnos, mis líderes, porque ese es como el momento en que nuestros hijos se van de casa, ¿ok? Y tenemos que estar felices porque ellos están trascendiendo también, están haciéndose responsables de su vida y de su crecimiento. En la lógica del ego, el esfuerzo no es suficiente y por eso es que necesitamos el reconocimiento, necesitamos una recompensa. Cuanto menos apegos tengamos a esta recompensa, más podremos centrarnos en el trabajo y en lo que nosotros queremos dejar como ese legado para que nos trascienda. Vamos a hablar un poco de los momentos del club de la pelea. Hay muchas maneras, mis líderes, de tocar fondo. Casi todo el mundo lo hace a su manera y en algún momento de su vida. Y claro, cuanto más grande es el ego, más dura es la caída. Perdón. Y aquí, mis líderes, quiero hacer un gran énfasis en muchas de las cosas que a veces vemos en las redes sociales y en cómo en ocasiones hacemos apología al tocar fondo como un momento sine qua non para poder crecer. Nos han vendido las historias de éxito como de grandes personas que para poder alcanzar grandes éxitos primero tuvieron que tocar fondo y tocar fondo feo. Entonces nos venden unas historias de las personas que cayeron en la quiebra, que vivieron en la calle, que consumieron drogas, que su vida estaba hecho un asco y de repente vieron la luz al final del túnel y rebotaron y ahora están en la cima del mundo. Tengo un gran amigo, Alin Sakia, que hemos a veces conversado sobre este punto porque la historia de éxito de Alin y la mía tienen varios puntos de coincidencia. Y en esas conversaciones filosóficas que a veces uno tiene con los amigos, llegamos a esa conclusión de que, oye, qué difícil es para las personas que han construido su éxito pasito a pasito, bloque a bloque, con una buena base, el no tener una historia devastadora que conecte con las personas, le diga, mira, yo también estuve en la calle, pasé trabajo, me botaron, me golpearon, me robaron, me secuestraron. Y gracias a ese golpe de la vida es que yo soy lo que soy. Pareciera que se le resta valor a las personas que de alguna u otra manera, si quieres póngale la palabra suerte, han tenido la suerte de no tener que pasar por traumas de verdad difíciles para sobreponerse y poder tener un éxito que pueda ser mostrado como un ejemplo a las personas. Y esto tiene mucho que ver, mis líderes, con esa concepción que tenemos sobre la responsabilidad y la toma de decisiones. Hay personas que durante un periodo de su vida han sido muy irresponsables con su propia vida y esas irresponsabilidades y malas decisiones los han llevado a tocar esos fondos horribles que no se les desea a nadie y que en algún punto abren la conciencia, se dan cuenta y un despertar importante y entonces lo que hacen es rebotar en ese fondo porque una de las cosas positivas que tiene el tocar fondo es que ya estás en el fondo y lo que te queda es impulsarte hacia arriba. Y a veces hay personas que no tienen esas historias de fracaso, de tocar fondo, y tratan de no hacer nada porque se han comido esa historia de que para ser grandes primero hay que tocar fondo. Entonces, como no tienen un revés importante en su vida, como no han tenido grandes pérdidas o catástrofes, creen que la única manera de hacerlo es tener una tocada de fondo fuerte
y al darles miedo tener que pasar por una situación extrema, como dice aquí en Venezuela en criollo, le sacan el cuerpo a ese tipo de riesgo. Entonces son personas que tratan de correr el menor riesgo posible o de arriesgarse lo menos posible para no tener que tocar fondo, pero con esa creencia limitante de que como no estoy tocando fondo, como no estoy haciendo algo grave, como no estoy arriesgando todo el patrimonio de mi familia en un negocio para emprender, entonces como que no tengo el derecho de trascender, como que no tengo el derecho de tener una gran historia de éxito. Y sí se puede tener historia de éxito, mis líderes, sin haber tenido que pasar por una tocada de fondo de esas espantosas. ¿Okay? Ojalá se pudiera corregir nuestra vida de una manera de usar las pequeñas caídas sin grandes males, pero la mayoría de los seres humanos no funcionan así, dice el autor. Muchos cambios vitales, mis líderes, provienen de momentos cuando hemos sido totalmente destruidos. Esos momentos en los cuales nos quebramos parecen tener tres rasgos fundamentales. Y antes de mencionar los tres rasgos fundamentales, mis líderes, hay dos conceptos que están en mi libro. Déjame ver si tengo uno de mis libros aquí, si aquí está uno. Aquí en este mi primer libro, Piensa como un líder, yo hablo de dos conceptos importantísimos. Uno es el momento luminoso, del cual habló Carl Gustav Jung, y ese momento luminoso tiene que ver con un momento en el cual tocamos lo divino. Y por divino no hablamos de religioso. Por divino hablamos de eso que pudiera estar tocando nuestra trascendencia y nos hace tener algún cambio, algún insight brutalmente profundo que marca un antes y un después en nuestra vida. Y también menciona en el libro otro concepto regalado por nuestro querido amigo Maslow, el de las pirámides de las necesidades, que llama momentos cumbres o peak, que dice que son situaciones que no esperábamos, ¿ok? Y que llegan de manera improvista y nos obliga a hacernos más fuertes y nos obliga a hacer cambios importantes en nuestra vida, ¿ok? Quería traer eso a cotación porque aquí hay algo que llama poderosamente mi atención y esos tres rasgos de los que menciona Ryan Holiday está, casi siempre vienen de la mano de una fuerza o de una persona externa que como que nos termina de empujar. Segundo, con frecuencia involucran cosas de nosotros o que nosotros no sabíamos, y aquí toca un poquito el concepto de la sombra de Jung, pero que teníamos mucho miedo en admitir. No podemos crecer totalmente, mis líderes, no podemos trascender hasta que no hagamos esas paces con esa sombra, hasta que no logremos trascenderla, transformarla, integrarla, ¿ok? Porque es parte importante de nosotros mismos. Y número tres, de esas ruinas surgen siempre oportunidades de hacer grandes progresos y mejoras. Se lo decía hace un ratico. Una de las cosas positivas de tocar fondo es que estamos en el fondo. No nos queda sino impulsarnos hacia arriba. Aunque ciertamente hay personas que se quedan echadas en el fondo creyendo que si llegaron al fondo es porque no merecen algo mejor. Y pueden quedarse inclusive de por vida en su hueco. Lamentablemente, podemos brindarle apoyo, cariño, comprensión, empatía, pero siempre va a ser el proceso del otro. Por ende, la responsabilidad de salir de ese hueco es del otro. Claro está que en el punto 3 no todo se cumple, ¿ok? No siempre es una oportunidad de mejora, no siempre la gente progresa, pero ya eso es decisión de cada individuo, porque el ego a veces nos impide progresar y volver a caer en los mismos errores en el pasado. Una de las características brutales del ego, mis líderes, es que nos hace que cometamos el mismo error una y otra vez, porque desde el ego no hay ese insight de decir, oye, creo que tengo que hacerlo distinto porque de la manera que lo estoy haciendo estoy teniendo un resultado igual. Decía Albert Einstein, el concepto de demencia es hacer siempre lo mismo y pretender tener un resultado distinto. Hace poco subí un TikTok donde yo les decía, a veces no sabemos qué hacer, pero la PNL tiene una herramienta valiosísima que es el comportarnos como si supiéramos. Y parece una cosa ilógica, pero a veces no sabemos qué hacer
Y el simple hecho de asumir una actitud de hacer algo, cualquier cosa, como si eso fuese la solución o como si yo estuviera muy claro en lo que tengo que hacer, hace que nuestro mindset cambie, que nuestra percepción cambie y la manera de interpretar lo que está pasando en nuestro entorno cambie. Y como por arte de magia, yo cada vez que lo uso me ha funcionado, empezamos a ver nuestro entorno de manera distinta y comienza como por arte de magia a aparecer las soluciones a problemas que decíamos no tiene solución. Entonces, esa actitud de a veces pararte y decir, no sé qué hacer con mi vida, pero me voy a parar, chica, como si supiera que tengo mi vida clara, como si supiera cuáles son los pasos que tengo que dar, y sencillamente acciono, y mi cerebro va a empezar a producir sus maravillosos químicos que me van a decir, bueno, pero si tú dices que podemos y si tú dices que ya lo tienes todo solucionado, entonces vamos a actuar en función a que eso es cierto. ¿Ok? Entonces, las presuposiciones, cuando las ponemos a trabajar, así como las creencias, cuando las ponemos a trabajar a nuestro favor, mis líderes, es algo maravilloso. Vamos a hablar un poco de poner límites, ¿ok? Hay que saber hay que saber prepararse para la caída. Si no lo hacemos, podemos destruirnos, mis líderes. Y esto hay que tenerlo claro y es algo fabuloso del estoicismo. El estoicismo nunca va a esperar que todo salga perfecto. De hecho, se dice, o muchas personas o muchos filósofos de otras corrientes dicen, que el estoico es una persona negativa, que siempre está esperando que las cosas salgan mal. Pero me acuerdo de mi querido amigo Séneca que decía, ¿y qué malo tiene que me prepare para el mal y llega el bien? Si me preparo para el mal y me llega el bien, lo único que resta es disfrutarlo. Pero si estoy esperando el bien y llega el mal, viene el desastre. Porque cuando usted tiene una expectativa de que todo le va a salir maravilloso y usted se levanta y nada más desde que pone los pies en el piso empieza viendo por la ventana que está lloviendo, ya se le echó a perder el día. Pero si usted se prepara, porque quizás todos los 10 pasos que usted tiene que dar el día de mañana le pueden salir mal y usted se prepara para tener planes alternativos, pero resulta que todo le sale maravilloso, pues obviamente cuando se llegue al final del día va a decir, uy, qué maravilloso el día, que todo me salió a la perfección. El autor nos cuenta dos historias, vuelve a hablar un poco sobre la historia de DeLorean, que se habló en la sesión pasada, que terminó en la cárcel por tráfico de drogas porque su ego sencillamente lo nubló de tal manera que no le permitió reconocer los errores que cometía. Y también nos presenta la historia de Steve Jobs, aunque aquí la ven con unos ojos bastante cariñosos, que cuando salió de Apple con un ego que lo comía, que lo carcomía, se pudo darse el permiso de entender que no todo lo que él había propuesto en la antigua Apple realmente era beneficioso para la empresa y lo que estaba haciendo era alimentando su ego. No es frecuente, mis líderes, no es para nada frecuente que la gente exitosa y poderosa sea capaz de hacer lo que hizo Steve Jobs. Por eso es que se le hace tanta apología al hueco. Por eso es que se le hace tanta apología a tocar fondo. Porque cuando las cosas están saliendo relativamente bien, mis líderes, muy pocas personas se toman el tiempo de irse a un café, sentarse, sacar un cuadro y empezar a pensar en que aun y cuando hay dinero en la billetera, aun y cuando tengo dinero en el banco, aun y cuando mi producto se vende, aun y cuando mi esposa es feliz conmigo, aun y cuando mis hijos son chamos sanos y tal, y pareciera que todo va viento en popa, son muchos los que se sientan a buscar cómo puedo aún mejorar mi vida, teniendo la conciencia que para poder mejorar mi vida, el primer paso que tengo que hacer es mejorarme yo como ser humano. Y ahí es donde es una gran prueba del ego. Cuando nos está saliendo las cosas mal y somos egocéntricos, existe la pequeña esperanza que el propio ego nos diga, coño, mejor le bajamos dos al asunto, porque si no voy a terminar más en el fondo. Y puede ser que el ego nos dé una tregua para salir adelante. Pero cuando nos está saliendo las cosas relativamente bien, pareciera que no es una cuestión de ego. Pero el no aceptar de que no importa lo bien que me esté yendo, me pudiera ir aún mejor, también tiene que ver con el ego. Y ahí es cuando el ego se disfraza. La mayoría de los problemas, mis líderes, son temporales, porque hasta una enfermedad terminal es temporal, porque va a terminar cuando lamentablemente nos vayamos de este plano. Entonces, si tenemos esa concepción de que todos los problemas son temporales, a menos de que nosotros nos encarguemos de que no sea así. Le he echado el cuento a Eli más de una vez, el cuento de los monjes tibetanos
que están en una, digamos que en un ritual de silencio, en un ritual de purificación en el cual no pueden tener contacto con nada, ni siquiera podían comer. Voy a volver a echar el cuento para que los que no han entrado, no entraron a esa clase lo puedan disfrutar. Entonces, eran dos monjes tibetanos que estaban recorriendo un bosque y llegados a un río, ellos estaban en un ritual de purificación, el cual no les permitía abrir la boca, no les permitía tener contacto con nada, no podían ni siquiera comer y tenían que permanecer en silencio. Llegados al río, cuando ellos están a punto de pasar el río, se consiguen con una muchacha, con una joven, que les pide el favor de que le ayudaran a cruzar el río. Uno de los monjes se molesta porque creo que con la indumentaria o algo que tenían encima, el poblado, las personas sabían que significaba que estaban en ese ritual de purificación, que no deberían ni hablarle. La muchacha no sé si es que no sabía o no le importó, o qué sé yo, o necesitaba realmente la ayuda. Uno de los monjes, el más joven, pasó al río haciéndole gestos, tú sabes, esto como que esta tipa no es hombre, me va a venir a contaminar mi proceso de purificación. Y el monje más viejo agarró a la muchacha y se la montó en el hombro, la cruzó en el río y siguió caminando. Este otro monje, al ver el acto, ¿ok? Vamos a decir de que violentó el ritual, él también lo violenta porque empezó a hablar, empezó a quejarse, decirle, ¿cómo es posible, maestro, que usted haya permitido eso? Nosotros teníamos que permanecer puros, santos, sin que nadie nos tocara, y cómo es posible que usted, tata, y el tipo empieza a darle el chacachaca y el chacachaca y el chacachaca y el chacachaca al monje, hasta que llegan al templo, ¿ok? Porque es como una especie de camino, así como el camino de Santiago, qué sé yo, o el camino de Maús, qué sé yo, donde tú tienes que hacer ese transitar en silencio. Y cuando llegan al templo, donde ya pudieran hablar porque ya habían pasado por ese proceso, el monje le dijo, oye, qué curioso, yo dejé a la mujer en el río y tú la cargaste durante todo el trayecto. Entonces, mis líderes, vamos a ponernos límites y vamos a darnos cuenta cuando a veces la situación no era tan grande y se convirtió en una vaina grandísima porque nosotros no nos permitimos dejar el saquito, cruzar el río y dejarlo de un lado. ¿Ok? Y eso nos pasa mucho y a veces es bueno tener gente a nuestro lado que nos haga un llamado de atención y le digo, Jimmy, estás como pegado en el asunto, yo creo que deberías dejar la piedrita ya. En estos días Eli se acordó de una actividad que tuvimos en el Parque del Este con unas piedritas y en estos días no me acuerdo por dónde andábamos y Eli vio unas piedritas en el piso y se echó a reír y yo le dije, ¿te estás acordando de la, ¿cómo se llama? De la actividad de las piedritas? Y ella muerta de la risa dice, sí, me estaba acordando de la actividad de las piedritas. Los líderes que fueron a ese laboratorio se deben acordar. Y para cerrar el día de hoy, mis líderes, lleve su propio puntaje. Márcate tus estándares. Esto yo lo asocié mucho. ¿Se acuerdan del libro que leímos de, ayúdame ahí, Eli, ¿cómo que se llama el libro que vimos del amigo tuyo de Min Valley? Qué terrible que se me olvidó, de Lakiani, de Vincent Sí, ese Lakiani. ser extraordinario. El ser extraordinario de Vincent Lakiani, que el capítulo que más me gustó tenía algo Es, parecido a esto, que era el de establecer tus propios baremos, tus propios estándares. Y siempre me quedó marcado el hecho de que él decía que su baremo de actitud física o de estar en forma era hacer 50 lagartijas, 50 flexiones de pecho en un periodo de tiempo, creo que eran 2 minutos. Y él decía, el día que yo no pueda hacer 50 flexiones de pecho en tantos minutos, sé que tengo que tomar cartas inmediatas en el asunto. Yo tengo un huequito donde me pongo la correa. Si el día de mañana ese huequito no me sirve y tengo que agarrar el de al lado, tengo que hacer un parado ya para poder tomar los correctivos, no esperar 7 tallas más para decir, no sé qué pasó, vale, engordé de la noche a la mañana. Nadie engorda de la noche a la mañana. Los huequitos del pantalón te van diciendo, del cinturón. Cuando lo vas el abriendo, código de, oíste, el Jimmy, el código de código la de la mente mente. exacto, el código de la mente es extraordinario. Cada vez que ese huequito gira a la derecha o agarra espacio a la derecha, es un llamado de atención para hacer algo. ¿Ok? Entonces, este capítulo lleve su propio puntaje, me conectó mucho con ese maravilloso capítulo de Vincent Lakiani que leímos a mitad de año. Aunque hayas obtenido un gran éxito, de verdad ha sido perfecto. Y aquí el término de ha sido perfecto no tiene que ver con perfección, porque sabemos que el liderazgo
no nos abocamos a la perfección, sino a la calidad, a la excelencia. La excelencia y calidad no son lo mismo. Y aquí yo traduzco el si ha sido perfecto en si he dado lo mejor de mí, si he puesto todos mis talentos a funcionar de manera engranada para tener un resultado óptimo. Tener la humildad en la victoria y aceptar que también en la mejor de las victorias se han cometido errores es cuando podemos mejorar. Inclusive cuando ganamos un partido, mis líderes, los que practican algún deporte, aun y cuando usted haya ganado la medalla de oro, estoy seguro que usted pudo haber hecho un mejor papel. Hay personas que son fatalmente víctimas de su éxito, así como hay personas que son víctimas del fracaso y cuando tienen un revés se echan a morir y ellos mismos se meten en ese hueco. Hay personas que cuando logran un éxito o cuando logran hacer algo bien, se creen la última Coca-Cola del desierto. Son incapaces de Ujú. escuchar cuando alguien le dice, oye, Eli, qué buena, me gustó mucho tu clase de yoga, Eli. Oye, pero yo hubiese hecho esto, y uno le ofrece claro, pedimos permiso para dar ese feedback. Y le entrega un feedback a Eli, y Eli que se sentía muy bien por su clase, lejos de decir, oye, Jimmy, me encantó cómo di mi clase y muchas gracias por tus observaciones, la voy a tomar en cuenta, si aplica, si no, no le hagas caso. Y por el contrario, nos sentimos como que, ¿cómo este me va a decir si mi clase quedó perfecta? Entonces me cierro y la próxima clase la doy exactamente igual, sin permitirme que esa observación de un tercero como usuario, porque yo estoy dando la clase de yoga, también es importante que yo me sienta bien como profesora, pero quizás puede ser un poquito más relevante el cómo se está sintiendo, sobre todo el que va para una clase de yoga por primera vez, Ujú. porque son esas personas las que nos pueden dar una información valiosísima para yo seguir creciendo. Entonces, si necesitamos feedback, mis líderes, cuando cometemos errores, si necesitamos feedback para cuando las cosas no van bien, créame que también necesitamos feedback cuando las cosas no salen tan bien. O mejor dicho, también necesitamos un buen feedback cuando lo hicimos bien, porque como líderes siempre vamos a apuntar a la excelencia. La otra parte buena Exactamente. de llevar tu propio puntaje es que si eres honesto, puedes sentirte orgulloso y fuerte también en las derrotas. Cuando eres capaz de aceptar que dentro del éxito también hay margen para crecer, obviamente cuando venga el fracaso vas a tener la suficiente humildad para aceptar que otra persona te ayude a ser aún mejor. Eso es ¿cómo se llama? Un síndrome de algunas personas famosas o de algunas personas con éxito que creen que porque tengan éxito ya automáticamente no pueden mejorar o automáticamente nadie que esté por debajo de mi nivel me puede dar un consejo. Si yo soy tenista y yo estoy en la ATP de número 8, no va a venir Eri de Caires, que está en la posición 10, a darme un consejo de cómo dar un revés, porque yo estoy en una posición mejor que ella. Y eso, tristemente, mis líderes, pasa muchísimo en las organizaciones. Un gerente que se niega a escuchar la opinión de un subordinado, de un coordinador o de un operario, porque yo soy el gerente, como tú me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo. ¿Ok? Para la última sesión, mis líderes, nos queda muy poco. Amar siempre. Para todo lo que sigue, el ego del enemigo, viene el epílogo y responder a esta pregunta. ¿Qué debe usted leer a continuación? Aunque el autor nos va a hacer algunas recomendaciones, me encantaría que ustedes traigan sus propias recomendaciones de qué creen ustedes que sería oportuno leer luego de El ego es el enemigo, porque la lectura que es un hábito indispensable para el líder moderno, también tenemos que hacerlo de manera estratégica. Primero desarrollamos el hábito de lectura y luego ese hábito de lectura lo usamos como un arma potentísima para poder crecer de manera disruptiva. Eli, que me estás acompañando en esta grabación para el club, ¿cómo te sentiste en este capítulo o cómo te has sentido durante esta travesía que ya está por terminar? ¿Qué te ha dejado el libro? ¿Qué has permitido que te toque de este libro? Ayúdame Sí, para... Jimmy, estaba pensando un poco en eso porque siempre en momentos sentí también que
que el ego era como algo malo, ¿sabes? Pero también creo que el ego es algo positivo. De por sí, hace, hoy, hoy o ayer que estuve en clase de yoga, estuvimos hablando del ego y él decía que el ego es importante porque el ego también te ayuda a, a hacer, pues, o sea, a arrancar, a hacer, ¿no? Pero obviamente siempre estando muy consciente de ese ego que, que habla, pues que está ahí, ¿sabes? Porque al final, o sea, el ego simplemente, o sea, yo veo que como que la gente siempre pone como que eh, algo como algo muy malo en el ego y realmente yo ahorita no lo veo como algo negativo, sino más bien algo que también te ayuda, ¿no? Entonces también depende como tú hagas conciencia de para qué te sirve, ¿sabes? A mí el libro me ha ayudado, me ha gustado mucho, la verdad, y me ha permitido, hay momentos en que sí como que me bloqueo y bueno, te lo he comentado que no, como que no entra, pues como que no me entra porque realmente siento que a lo mejor sí hay algo ahí que debo trabajar o que no quiero ver o lo que sea. Pero realmente el libro me pareció muy bueno cuando lo leo por segundo, o sea, como que lo leo y lo releo y entonces como que digo, coño, no era lo que yo pensaba, no era lo que... Estoy hablando en general, Jimmy, porque realmente no me voy a detener a hablar de capítulo en capítulo, ¿no? Porque además lo que te digo, me ha costado, o sea, me ha encantado el libro, pero me ha costado. O sea, de por sí hay unos cuantos que me han costado en el club de liderazgo, como que, como que asimilarlo, ¿no? Ha sido como... Pero me imagino que es eso, que no es fácil eh, trabajar en conciencia con el ego. No sé si me explico, Sí. ¿sabes? De hecho, él y de Tra- hecho Freud, una de las grandes aportaciones de las tres etapas de la mente de Freud, el yo, el ello y el superyo. El yo es la personificación del ego, ¿ok? Entonces, ciertamente, cuando se habla mal del ego, se está hablando mal del ego que no ha sido educado, ¿ok? Porque el ego es una parte fundamental de nosotros. El ego es el director de la orquesta, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que ese director de la orquesta tiene que tocar una sinfonía que nos guste, tiene que tocar una sinfonía que nos permita crecer. Pero entonces imagínate a un director de orquesta que hoy cuando tengamos las partituras, hoy cuando sepamos que el concierto es de tal intérprete o tal obra es la que más, yo decía cantar otra cosa. O decía pasar 2 horas tocando la misma pieza porque es la que a mí me gusta. Entonces, de Ujú, lo que se trata es de educar al ego. Es como el carácter. exactamente. Muchas personas cuando dicen, no, es que él tiene un carácter fuerte, aquí en Occidente un carácter fuerte es una persona con un temperamento que no sirve. Una persona temperamental que cuando se molesta explota y te dices tus 4 cosas y yo no tengo pelitos en la lengua. Y eso no tiene que ver con el carácter, tiene que ver con tu temperamento, que no tiene nada que ver con el carácter. El temperamento es una cosa y el carácter es otra. El temperamento es eso con lo que tú naces y el carácter es eso que tú formas. Cuando tú escuchas a un japonés diciendo, Eli tiene un muy fuerte carácter o Eli tiene un carácter muy fuerte, tú le dices, ah, sí, ¿cómo así? ¿Cómo que Eli tiene un carácter muy fuerte? Sí, nunca está brava. Y eso al occidental nos hace cortocircuito. Ya, pero ¿cómo eso que tiene un carácter fuerte y nunca está brava? Claro, Eli siempre está feliz porque tiene un carácter fuerte. Y cuando tú le pides a un japonés que te explique, te explica, es que una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. Entonces, cuando tú formas el carácter y tienes un temperamento explosivo y logras trabajar tu carácter y construir un carácter sólido, ese carácter es capaz de dominar tu temperamento. No es que no te molestes, no es que hayan cosas que no te desagraden, es que tienes ya la conciencia de que así lo que esté haciendo él y me saca la piedra y me provoca agarrar y lanzarla por un balcón, es mi carácter el que dice, sí, Jimmy, pero tienes que respetar la manera de ser de Eli y si no te agrada como es Eli, pues no tienes tampoco la obligación de tener que calarte a Eli, ¿ok? Pero tienes que dominar tu temperamento.
por ahí lo mientan inteligencia emocional o entra dentro del espectro de las cosas que puede tocar la inteligencia emocional. ¿Ok? No es reprimir la emoción, es hacer conciencia de que lo que me está diciendo él no me gusta, me está haciendo molestar. Entonces traemos también a Aristóteles. No es que no te molestes, mijo, es que te molestes con la persona correcta, el momento correcto, por la razón correcta, el tiempo necesario y en la medida justa. No es que no te puedas molestar. Hay personas que le tumbes el café o le mates al perro, reacciona exactamente igual. Hay personas que por la más mínima cosa explotan y empiezan a insultar y empiezan a decir barbaridades. Y hay personas que cuando le pasa algo muy fuerte, no reaccionan. Y tú te quedas así como que, wow, ayer le tropecé el café y le cayó una gotica de café en la mesa y el tipo de ahí ni me mata. Pero resulta que ahorita cometió un error en la empresa y la empresa está perdiendo $5,000 por culpa mía. Y el tipo dice, cónchale, Jimmy, oye, vale, la próxima vez ten más cuidado, ¿vale? Eso tenías que haberlo revisado 2 veces. Y tú te quedas así como que, ¿dónde están las cámaras? O sea, me están grabando. Yo llegué a tener jefes así. Jefes que literalmente no se sabía, tenía un temperamento tan loco que tú no tenías ni idea de cómo podía reaccionar. Y a veces tú ibas a darle una información que era una tontería, y oye, mira, ¿sabes qué pasó esto? Y el tipo empezaba a pegar gritos, a darle golpe al escritorio, y tú te quedas así como que ya va, pero eso no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Que estoy cansado, que este equipo de trabajo no sirve. Y se ponía iracundo por una tontería que tú decías, Dios mío, y cuando llegaba a pasar algo grave, tú decías, yo no le voy a decir al jefe esa broma, porque imagínate, si por la pendejada de la semana pasada casi me bota, con esto me manda a matar. Y te llenabas de valor y te sentabas a hablar con el jefe y te dice, cónchale, dime qué vaina, vale. Bueno, sí nos va a salir caro, pero bueno, ni modo. Gracias por decirme. Tú te quedas así como que este pana está loco. Ah, bueno, porque es una persona que no ha trabajado en su carácter y el temperamento lo domina. Y si en ese momento temperamento está desbordado y tú le das una mala noticia, te come. Pero si está pasando por un momento chévere, que está feliz, que le están saliendo las cosas bien y tú le dices que pasó una tragedia, capaz es más empático y te dice, bueno, Jimmy, ni modo, más se perdió en la guerra, vamos para adelante, la próxima vez estamos más pendientes. Y tú quedas así como que, más o menos. Entonces sí, ciertamente, este libro, una de las cosas que te busca no es satanizar el ego, sino hacernos dar cuenta de qué pasa cuando el ego no está educado. Es como cuando hacemos conciencia de qué pasa cuando no construimos un carácter sólido. ¿Y qué pasa cuando nos hacemos conciencia de qué tipo de temperamento tenemos y cómo podemos hacer para educar ese temperamento? Yo creo que esas son las claves y por eso es que aquí en el Club de Liderazgo, en esta área llamada Círculo de Lectura, lo que buscamos son libros que nos afecten, libros que nosotros permitamos que nos toquen para hacer esa revisión interna y decir, oye, ¿qué tiene que ver este libro conmigo? Durante este año hemos trabajado mucho el estoicismo y prácticamente todo el estoicismo, una de las ramas del estoicismo o una de las bases del estoicismo es precisamente el trabajo del ego. Yo diría que el estoicismo entre sus grandes rasgos que toca está el trabajar el ego, el aprovechar el tiempo y en hacerse responsable de su vida, sus pensamientos y sus decisiones. Tres cosas que la sociedad actual, sin ánimos de generalizar, pareciera que ninguna de las tres la están haciendo la mayoría de las personas en la sociedad. Cosa que nos preocupa, por supuesto. Por eso nuestro llamado a formar mejores líderes. Y por mejor, no estoy hablando de que la enseñanza del directivo sea mejor que la enseñanza de otras escuelas, sino que es mejor el proceso de acompañar al otro a que se haga responsable y tenga una manera disruptiva en la cual pensar, ¿ok? Y que se permita pensar distinto y que se permita trabajar en su discernimiento para poder hacer la separación de lo que es bien y lo que es mal. Más nada. Cuando yo logro tener un discernimiento entrenado, cuando yo logro trabajar en mi carácter, cuando yo logro trabajar en mi corazón de líder, cuando yo logro aclarar mi visión y cuando yo entiendo ese equilibrio entre la servidumbre y el servicio, entonces que yo puedo empezar a construir un liderazgo que tenga sentido. Metodología, salto, piensa, ideas y por ahí viene otra para terminar de cerrar la trilogía metodológica. Entonces, mis líderes, una de las cosas que hacemos para poder controlar nuestro ego es seguir creciendo en nuestro camino al liderazgo. A mí mañana
Le decía yo a Eli que he tenido una semana bien fuerte. Estoy cansado, pero no se imaginan cuánto. Mañana me toca la cumbre global de liderazgo. El año pasado lamentablemente no pude, por cuestión de trabajo y cuestión pandemia no pude asistir. Y mañana cansado y todo, pasaré 9 horas sentado escuchando conferencias de liderazgo. Como dice aquí mi amigo John Maxwell, liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Y para ser personas influyentes, tenemos que trabajar nuestro corazón de líder, tenemos que trabajar fuertemente nuestro carácter y tener nuestro liderazgo de servicio disponible para todo el mundo. Gracias, Eli, por acompañarme en esta grabación para el club. Gracias a mis líderes que van a ver este video en diferido. Les voy a pedir por favor a mis líderes que lo vean en diferido, dejar su comentario, dejar sus impresiones, escribir cómo trabajaron estos capítulos, qué les llamó la atención y dejen sus preguntas para nosotros poder trabajar en ayudarlos a aclarar las dudas que tengan en relación a estos capítulos maravillosos y vamos a hacer todo lo posible para que el maravilloso cierre que viene, en la próxima sesión, que es el cierre de este libro, podamos hacer un cierre bellísimo y podamos hacer un proceso de integración maravilloso. Así que muchísimas gracias, Eli, por acompañarme. Mis líderes, nos vemos en la próxima clase de la maestría. Gracias por ver el programa en diferido.